Mi nombre es Manuel y bueno, vamos a iniciar con el primer caso del día de hoy. Ok, es un hombre de 70 años de edad que llega a urgencias porque desde hace 2 días, te dice el familiar, está con confusión y letargo. Hace 4 días empezó estas molestias, desde hace 2 días está con el letargo, además tenía náusea y vómito. Él es fumador, tiene un índice tabáquico de 20 y todas las noches toma 2 whiskitos. Te menciona que cuando era adolescente el familiar que utilizaba drogas intravenosas, pero eso ya al parecer lo dejó. Él es hipertenso y además tiene un problema de estenosis de canal medular y por lo tal tiene una lumbalgia crónica que ha sido muy difícil control. Hace 4 años tuvo que operarse por este mismo problema, ya que tenía limitación de miembros inferiores. De medicamentos toma losartán y una combinación de paracetamol junto con tramadol en caso de dolor. Te dice su esposa que de hecho hace 2 semanas ha tomado más paracetamol junto con la combinación porque tiene un dolor de muelas que le está molestando bastante. A la exploración física, TA de 110/60, la frecuencia cardíaca está en 108, índice de masa corporal de 32, está en letargia, pero despierta y obedece órdenes. Está un poco dormido, pero despierta y te obedece. Está orientado en lugar y en persona, sí lo ves ictérico, cardiopulmonarmente está sin compromiso y sí le palpas el borde hepático a 3 centímetros por debajo del reborde costal y está doloroso cuando lo palpas. Le haces unas pruebas y tiene asterixis en ambas manos y los laboratorios tienen hematócrito de 42%, plaquetas bien, leucocitos también bien, pero está elevado el BUN en 32, la creatinina está en 1.9, está elevada también, tiene hiperbilirrubinemia, bilis totales de 3.3, te llama muchísimo la atención que las transaminasas están en valores de miles, en 3000 y 4000 AST y ALT respectivamente. La FA también está elevada, pero no tanto como las transas, y el INR está discretamente prolongado de 1.2, que es lo normal, está en 1.6. Con todo esto e integrando el cuadro clínico del paciente, sus antecedentes y lo que probablemente tenga, ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable de este paciente? A, que tenga una hepatitis alcohólica aguda. B, que tenga una lesión hepática inducida por medicamentos. C, que tenga una esteatohepatitis no alcohólica. O D, que tenga una hepatitis isquémica. Es el caso clínico número 1. Voy a lanzar la votación. Tienen 1 minuto y por favor, voten. Quedan 20 segundos. Cinco segundos. Y tiempo. Muy bien, vamos a compartir los resultados. Muy bien, el 63% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que este paciente lo más probable es de que tenga una lesión hepática inducida por medicamentos. Hay un 25% de ustedes que se fue con una hepatitis alcohólica aguda y un 13% de una esteatohepatitis no alcohólica y ninguno de ustedes pensó que esto es una hepatitis isquémica. Bueno, pero la pregunta ahora es para todos aquellos que preguntaron, bueno, que contestaron más bien lesión hepática inducida por medicamentos. ¿Por qué no piensan que pueda ser este paciente tenga una hepatitis alcohólica aguda? ¿Cuál sería el
por qué descartas tan fácilmente una hepatitis alcohólica aguda? Toma dos vasos de whisky por la noche. Tú, Miguel, no te... No menciona cambios en la ingesta de alcohol, 2 vasos, pues tampoco es tantísimo. Eso es muy importante. Obviamente, pues recuerden que el alcohol es uno de los mejores sedantes que existe, si no fuera por todos los eventos adversos que tiene. Pero para que un paciente tenga una hepatitis alcohólica, realmente necesita consumir más de 30 gramos incluso diario de alcohol. Y en cambio, 2 vasos de whisky no tiene tanto. Obviamente no te tienes que saber más o menos no, de una forma general cuántos gramos de alcohol tiene cada una de las bebidas, pero exactamente de forma clínica, como bien lo mencionaron, 2 vasitos de whisky diario no pareciera algo tan importante, ¿no? Y a lo mejor tal vez nos dirían, sobre todo, que este paciente tuviera ya algunos cambios por cirrosis, algo que más hablar acerca de un consumo mucho más crónico de alcohol. Palmas rojas, que el paciente, no sé, tal vez tuviera circulación colateral, que tuviera antecedentes de hipertensión portal, algo que nos hablara más acerca de un daño muy crónico por parte del alcohol. Entonces, lo que sí llama mucho la atención y lo que pone en peligro la vida de este paciente, bueno, probablemente por lo que vaya a perder la vida, es que las transaminasas están en los niveles de miles. Y recuerda que eso no es tan sencillo que suceda. Lo sospechamos principalmente en hepatitis virales, o en un término que englobamos, que es, ahorita lo vamos a ver más adelante, que es la lesión hepática inducida por medicamentos. Ahora, algunos de ustedes pusieron esteatohepatitis no alcohólica. ¿Por qué no sería la respuesta más correcta? No es la respuesta correcta si una esteatohepatitis no alcohólica, que este paciente que tenga este diagnóstico. ¿Por qué los que contestaron lesión hepática inducida por medicamentos, por qué piensan que una esteatohepatitis no es la respuesta? ¿No te animas tú, Miguel, a contestar? Ya estoy contestando. Pues porque esteatohepatitis no alcohólica, pues es muy raro que llegue a estos niveles de miles de las transaminasas, ¿no? Entonces, esto es algo que está ocurriendo de forma relativamente aguda o subaguda y que está comprometiendo lo que es la función hepática de este paciente. Entonces, tratando de englobar todo, este paciente lo que tiene es una falla hepática aguda y lo más importante es de que este paciente, lo más probable es de que esta lesión es por medicamentos, específicamente el paracetamol. Recuerda que el componente tóxico del paracetamol es el NAPQI, que tiene un nombre enorme, está en la parte superior de la pantalla, el N-acetilbenzoquinoneimina, en NAPQI, así es como lo abreviamos. Y recuerda que esta falla hepática aguda puede ser por muchísimas cosas. Puede ser por hepatitis virales. Aquí lo que tienes que recordar es que todas, excepto la C, tienen la capacidad de hacer una hepatitis fulminante. Medicamentos que recuerda que aquí el evaluador lo que te está mencionando es de que desde hace un par de semanas está tomando más paracetamol y es un medicamento que no es inocuo. Es un medicamento muy noble, lo utilizamos muchísimo en medicina, hemos sido objeto de críticas por haber tal vez abusado de este medicamento, pero es un gran medicamento que tenemos en nuestro arsenal y que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado. También puede ser por causa isquémica, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson o incluso por cáncer. El cuadro clínico es un cuadro muy generalizado de síntomas. Dolor en hipocondrio derecho, generalmente no es necesario que esté presente, pero obviamente te van a dar ciertos signos de problemas hepáticos, como es el prurito, la ictericia. Puede haber falla renal, trombocitopenia e incluso hipoglucemia, porque recuerda que al afectarse la función hepática hay disminución de las reservas de glucógeno. ¿Cuáles son los requerimientos diagnósticos para hacer el diagnóstico de una falla hepática aguda? Es que tengas una lesión hepática grave, que sea aguda, y principalmente esto te va a orientar que las tranzas estén por encima de 1000. Recuerda, estas situaciones solamente cuando las tranzas están por encima de 1000 o es por medicamentos o generalmente es por hepatitis virales. Y aquí en el cuadro clínico no te están poniendo que el paciente tenga algún antecedente
de algo que te haga sospechar de que tenga algún tipo de hepatitis viral y tampoco te mencionan el panel. Encefalopatía hepática, este paciente que tiene letargia probablemente está iniciando un cuadro de encefalopatía hepática y también nos mostraban otro dato, otro signo que es la asterixis. Recuerda que esta maniobra es muy característica de los pacientes que tienen problemas hepáticos y además tiene alteración en la disfunción, en la función sintética del hígado, que es el INR. Recuerda que el TP es sintetizado por el hígado, entonces la alteración del INR te está llevando esta triada de lesión hepática, que las tranzas estén por encima de 1000, que tenga datos de encefalopatía hepática y además disfunción sintética del hígado, te hablan de una falla hepática aguda. Tratamiento, generalmente todos estos pacientes van a requerir de un trasplante hepático porque se fundió el hígado. Puedes utilizar algunos mecanismos de puente como N-acetilcisteína, que en las cantidades que se necesitan para la falla hepática aguda son muy difíciles de conseguir porque le pides al familiar que vaya a la farmacia por N-acetilcisteína, te va a traer un frasquito así para que venden en ocasiones para mejorar la excreción de mucosidad del árbol traqueobronquial. Pero estos pacientes lo más probable es que vayan a necesitar un trasplante hepático y se activa un sistema de alerta para poder salvar a algunos de estos pacientes, pero lamentablemente muchos de ellos van a fallecer. Pero bueno, entonces este paciente, el objetivo era el hecho de que identificaras que esto es un término muy grande en gastroenterología que se llama DILI. DILI, y lo voy a escribir en el chat, DILI, se escribe DILI. Es Drug-Induced Liver Injury. O lesión hepática inducida por los medicamentos. Y aquí se engloban todas las lesiones hepáticas que son inducidas por los fármacos y te puede provocar una falla hepática aguda. Uno de los medicamentos más comunes que provoca esto, medicamentos comerciales, son el paracetamol, pero en ocasiones puede ser que el caso clínico te venga que es un paciente que viene de algún viaje de retiro espiritual y consumió algún hongo, algunas hierbas, y esto le haya provocado la falla hepática aguda. Ok, bueno, vamos a seguir con el siguiente caso clínico del día de hoy. Vamos con el caso número 2. Este es un hombre de 71 años de edad que acude por dolor en el abdominal inferior izquierdo desde hace 3 días. Dice que el dolor inicialmente era intermitente, pero ha sido constante desde ayer. Trae náusea, vómito y te menciona que tiene molestias urinarias, está orinando más de lo usual. Tiene antecedentes de constipación crónica y una aplastía inguinal derecha desde hace 20 años. No toma medicamentos. A la exploración física te llama la atención que está febril. Tiene una TA de 122/80, está con tendencia a la taquicardia, 98 de frecuencia cardíaca y respiratoria está en 16. El abdomen está blandito, pero está muy dolorosa la palpación, sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo, específicamente la fosa ilíaca izquierda. La palpación profunda es difícil de realizar, pero no encuentras visceromegalias, ni masas, nada. Los ruidos intestinales están presentes. Le haces un tacto rectal a este buen hombre y solamente encuentras una próstata normal que no tiene nódulos, no tiene sensibilidad costo-vertebral, es decir, no tiene Jordana. Los laboratorios, hemoglobina en 3 está normal, sí tienen leucocitosis 14.500, no te ponen el diferencial. BUN y creatinina se encuentran normales. El ego sí tiene eritrocitos, 1 por campo, y tiene 2 a 3 leucocitos por campo, que eso no es normal encontrarlo, pero nitritos y esterasas se encuentran negativos. Okay. Con este cuadro clínico de este buen hombre que le duele la panza desde hace 2 días, ya de forma constante, ¿cuál de los siguientes es el mejor siguiente estudio para diagnosticar la condición de este paciente? Es decir, aquí el evaluador no te va a regalar la respuesta de, a ver, dime qué tiene, sino quiere que vayas al segundo nivel, que no solamente sepas identificar el cuadro clínico, sino que además sepas cómo diagnosticar. A, le hacemos un ataque de abdomen contrastada. B, le hacemos una sigmoidoscopía. C, le pedimos una placa simple de abdomen porque eso nos va a ayudar muchísimo. Y o D, le pedimos un urocultivo. Es el caso clínico número 2. Vamos a lanzar la votación y tienen 1 minuto y por favor, voten.
20 segundos. Diez segundos. Y tiempo. Bueno, la respuesta correcta en este caso clínico es que este paciente lo que requiere es una tomografía de abdomen contrastada, que fue lo que contestó el 22% de ustedes. Ahorita vamos a revisar por qué el 67% le pidió una placa simple de abdomen en bipedestación y solamente el 11% de ustedes le pidió un urocultivo. Bueno, vamos a revisar el por qué son de estas respuestas. Primero, lo primero que tenemos que establecer, ¿qué diagnóstico tiene este paciente, este muchacho de 71 años de edad? ¿Qué diagnóstico tiene? Pues escríbanlo en el chat. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente de 71 años que trae dolor desde hace 2 días? Antecedente de constipación. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Diverticulitis, me parece, son divertículos exactamente y se inflamaron, es una diverticulitis. Okay. Perfecto, ese es el primer paso. El evaluador no te va a regalar esa pregunta, te va a hacer más bien que hagas el diagnóstico y sepas cómo es el abordaje de un paciente con una probable o una franca diverticulitis. Okay. Ahora, en la forma de hacer el diagnóstico de un paciente con diverticulitis y de forma general para hacer los diagnósticos abdominales, es muy difícil que lo hagamos con una placa simple de abdomen. Recuerden que la placa simple de abdomen en urgencias generalmente no lo utilizamos ya casi. Lo utilizamos, por ejemplo, para datos muy francos, por ejemplo, de oclusión intestinal mecánica, es cuando más utilizamos placas simples de abdomen, pero el único de los siguientes que nos va a ayudar a diagnosticar la condición de este paciente, recuerden cómo está redactada la pregunta, ¿cuáles de estos te va a hacer el diagnóstico de este paciente? Es con una tomografía de abdomen. Es decir, con la placa simple de abdomen podremos ver datos de oclusión intestinal, a lo mejor podemos ver un vólvulo, podemos ver, obviamente, con complemento de una placa de tórax, una perforación del intestino, pero la placa simple de abdomen no nos va a ayudar a hacer el diagnóstico definitivo de una diverticulitis. La única forma de poder hacer este diagnóstico es mediante una tomografía de abdomen contrastada, porque de esa forma vamos a poder ver toda la anatomía, vamos a poder ver el plastrón, vamos a poder ver si existe absceso o incluso datos de perforación abdominal. Entonces, recuerda cómo está y pon mucha atención cómo se redacta la pregunta, porque no te están diciendo cuál es el mejor siguiente paso o cuál es, sobre todo que a los cirujanos, si lo ven a lo mejor con Paco, para dolor abdominal, siempre aprecian mucho el hecho de tomar placas simples de abdomen. Aquí la pregunta es, ¿cuál de estos te va a ayudar a poder establecer el diagnóstico definitivo? Ahora, algunos de ustedes pusieron urocultivo. Este paciente, ¿por qué creen que tenga irritación en la vejiga? ¿Por qué este paciente? Porque no tiene esterasa, no tiene nitritos, pero sí tiene eritrocitos y leucocitos en el examen de orina. El urocultivo tal vez sería pensando en una infección de vías urinarias, pero ¿por qué este paciente, si no tiene una infección de las vías urinarias, por qué tiene entonces datos de irritación en la vejiga? ¿Qué tiene que ver la diverticulitis con este aumento? Además te está diciendo el caso clínico, ¿no? Que desde hace algún tiempo está orinando más de lo que le acostumbraba. ¿Cuál es la relación con la vía urinaria y la diverticulitis? ¿No? ¿Nadie se anima? Recuerda que la diverticulitis durante mucho tiempo, bueno, de hecho, así como lo enseñan un poco los profesores, que es la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Es decir, por lo general, como es una zona mucho más redundante, son los mismos datos de una apendicitis, pero simplemente que es del lado izquierdo, porque tenemos apéndice del lado derecho. Entonces, la apendicitis del lado izquierdo es como tratan de emular o hacerte recordar el hecho de que tienes una diverticulitis, es decir, la apendicitis del lado izquierdo. Y en ocasiones,
la irritación de los divertículos, exactamente, puede ser tan importante que pueda irritar la vejiga, no provocar una infección de vías urinarias, pero sí irritarla y que la vejiga responda como si tuvieras una pseudoinfección de las vías urinarias. Exactamente, es por continuidad. Es por esto de que el paciente te está refiriendo que tiene como unos datos de infección de vías urinarias cuando no existe tal, ¿no? Entonces es un distractor. Lo que sí me agrada mucho es el hecho de que ninguno de ustedes le quiere hacer una sigmoidoscopía en este paciente. ¿Por qué está contraindicada una sigmoidoscopía o una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía en un paciente que tiene diverticulitis aguda? ¿Por qué está contraindicada? Riesgo de perforación, exactamente, el tejido está muy friable, está muy inflamado y recuerda que para hacer la colonoscopía lo que necesitas es meter aire. Entonces, ante esta distensión existe el riesgo latente de que provoques una perforación intestinal, compliques mucho más el cuadro, entonces no hay que ser tan invasivos en este cuadro. En la diverticulitis, y esto es algo, recuerda, que le interesa mucho a Secretaría de Salud, que tú lo conozcas, no se hacen colonoscopías o estudios endoscópicos por el aire y la insuflación que necesitas hacer para poder visualizar lo que son el tubo digestivo, está contraindicado, no lo debes de hacer y es uno de los distractores que puede ser que sean muy atractivos para la persona que no estudió diverticulitis o abdomen agudo, pero bueno, tú estás inscrito en el curso del doctor Vago y no lo vas a tener mal, ¿no? Entonces, recuerda, para estos pacientes hay que hacerles una tomografía de abdomen para poder establecer el diagnóstico definitivo. Cuadro clínico de los pacientes con diverticulitis puede ser dolor en mi abdomen izquierdo o en mi abdomen derecho, pero por lo general es del lado izquierdo. Recuerda, es la apendicitis del lado izquierdo. No quiero decir que la apéndice esté del lado izquierdo, sino simplemente que el cuadro clínico es muy similar. Y llegan con fiebre, náusea y vómito y pueden incluso tener íleo por la irritación peritoneal. La única forma de establecer un diagnóstico definitivo es mediante una tomografía de abdomen contrastado. No vayas a preguntar para establecer el diagnóstico definitivo, no vayas a contestar placa simple de abdomen porque no te va a ayudar tanto. Y de hecho, placa simple de abdomen lo veremos en la segunda vuelta. Es muy importante solamente para datos de oclusión intestinal. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Los mantenemos en ayuno, es decir, que descanse el intestino e iniciar antibióticos. No te van a menos que existan datos de perforación aguda, que el paciente tenga un abdomen duro, y si que tenga un abdomen totalmente agudo, no te van a preguntar si es necesario meterlo a quirófano o no. De forma general, lo primero que hacemos es poner este paciente en ayuno e iniciar antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué te digo que no te pueden preguntar a menos que haya un dato franco de perforación intestinal o un abdomen en tabla, que lo metas a cirugía? Porque en ocasiones sí tienen, recuerda que utilizamos una clasificación que se llama clasificación de Hinchi. Hay veces que si son Hinchi 1, les damos solamente puro antibiótico, o hay pacientes los cuales, aunque sean un Hinchi 2, les damos antibiótico y los dejamos descansar para posteriormente hacerles una resección y no dejarles colostomía a estos pacientes. Entonces ya son detalles artesanales por parte del cirujano. Lo importante que tú sepas es que este paciente se tiene que interconsultar a cirugía, ponerlo en ayuno y darle antibióticos de amplio espectro. ¿Cuáles son las complicaciones de los pacientes con diverticulitis? Que se forme un absceso, y eso va a tener que drenarse de forma quirúrgica porque no va a funcionar solamente los antibióticos, que los pacientes se ocluyan, que realicen una fístula, y es común que hagan una fístula ya sea recto vesical o recto vaginal, o incluso que se perforen. Y recuerda que si hay una perforación de una víscera hueca, este paciente tiene que llevarse a la plancha y lo más probable es que se tenga que hacer resección quirúrgica. Entonces, muy importante esto y sobre todo el objetivo de enseñanza es que para establecer el diagnóstico de diverticulitis aguda hay que hacer una tomografía de abdomen contrastada y está totalmente contraindicado hacer cualquier estudio endoscópico en estos pacientes por el riesgo de perforación latente.